Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén pasando la cuarentena lo mejor posible. La idea de la clase de hoy es, bueno, avanzar ya con la segunda unidad. Estaríamos ya en la unidad 2 del programa. Una vez que nosotros ya sabemos de qué se tratan las relaciones internacionales, sabemos más o menos cómo definirlas, eh, y sabemos cómo se fue formando, digamos, cómo se fue construyendo la idea de un relacionismo internacional, es decir, o sea, esta idea de la política exterior, la política internacional, y los distintos sucesos que le fueron dando forma a esa política tal cual la entendemos hoy en el ámbito internacional. Empezamos a pasar a la etapa o a la unidad, mejor dicho, de contenidos más teórica, en el sentido de los distintos puntos de vista, y ahora mismo vamos a ver los distintos debates que se han dado específicamente en el campo del conocimiento de las relaciones internacionales. Como suele ocurrir con la mayoría de las disciplinas, no se puede hablar de un solo punto de vista. Para eso hay distintos acercamientos hacia los fenómenos que se estudian. Cuando nosotros estamos hablando sobre las relaciones internacionales, los fenómenos que se estudian son los de la política internacional, ¿sí? Los hechos que trascienden las fronteras o que pueden llegar a influenciar dentro de las políticas domésticas y que provienen de otro lado, o sea de otro país, ¿sí? O sea del ámbito mundial. Bien, para hacer un análisis sobre esas relaciones internacionales, entonces, no es unívoco la forma de analizarlas, o sea, el punto de vista, o mejor dicho, el marco teórico que se asimila, que se adopta y que se sostiene para intentar dar cuenta de esos fenómenos. Entonces, la, esta es la parte que nosotros hablamos sobre la teoría de las relaciones internacionales. Las teorías son diversas, nosotros vamos a ver varias, no vamos a ver todas, pero vamos a ver varias, quizás las más importantes, dentro de lo que se puede encontrar en esta disciplina. Para circunscribir, ¿sí? Estas teorías, ¿sí? Y encontrarle ciertos momentos en el desarrollo académico, en el desarrollo de la disciplina, nosotros vamos a hablar de 5 debates, ¿sí? Y así es como se los conoce en el ámbito de las teorías de las relaciones internacionales. Son debates no necesariamente ideológicos, ¿sí? Sino que son momentos en los cuales la disciplina, más que nada en el tono académico, en el campo académico, empezó a girar en torno a distintos posicionamientos, ¿sí? Distintas miradas. Quizás el primer debate sea el debate más fuerte, ¿sí? O uno de los más fuertes, es el debate fundacional de las relaciones internacionales, y ese primer debate arranca desde fines de la Primera Guerra Mundial, esto es 1918-1919, hasta por lo menos finalizada la Segunda Guerra Mundial. El debate, por supuesto, continúa al día de hoy, porque es un debate, o sea, que trasciende, digamos, que trasciende las épocas, sino que es un debate que atraviesa o sea, las miradas, ¿sí? O sea, el punto de vista de donde uno se acerca a los distintos fenómenos, a los conflictos internacionales, a los distintos hechos que podemos analizar del mundo hoy en día. Y ese debate ese está entablado entre el idealismo y el realismo. Quizás el momento en el cual se da este primer debate, entre 1919 aproximadamente y 1945, es el momento más álgido de ese debate, ¿sí? Es el momento más vigoroso del mismo. Y básicamente se da porque son las quizás principales escuelas en las teorías de las relaciones internacionales. El idealismo y el realismo son, como yo trato de decirlo siempre en clase, el Boca River de la teoría de las relaciones internacionales.
Esto no quiere decir de que no existan otras teorías, es decir, otros cuadros de fútbol, pero siempre se hace referencia al superclásico y en ese sentido, en cuanto tiene que ver con el campo teórico de la disciplina que estamos estudiando, es imposible eludir al primer gran debate, que es el que se da entre el idealismo y el realismo. Nosotros vamos a ver cuando veamos idealismo, que es la primera escuela, el primer marco teórico, la primera corriente de pensamiento en las relaciones internacionales, por lo menos en la modernidad, ¿sí? Y ese idealismo está marcado más que nada por un gran componente ético, ¿sí? El realismo es todo lo contrario, o sea, surge como una respuesta, como una crítica durísima, muy fuerte, eh, y precisamente lo que trata de rescatar son las miradas más pragmáticas, o sea que la política internacional no está apoyada desde un punto de vista ético, sino que se potencia o se impulsa desde una mirada del control y búsqueda del poder. Entonces son dos puntos diametralmente opuestos, o sea, son dos lugares irreconciliables para analizar la realidad internacional. Con esto hay una cuestión que es frecuente en algunos estudiantes, de querer encontrar puntos intermedios como para resolver el debate, ¿sí? Y en realidad es quizás, y esto es un punto de vista, ¿sí? Son falsos puntos intermedios, porque en definitiva, cuanto más tensemos las posiciones que estamos tomando en términos de este primer debate, más nos iremos hacia un lado o el otro. O sea, no hay puntos de reconciliación en estas dos corrientes, porque son tan fuertes, ¿sí? O sea, son tan fundacionales de las relaciones internacionales y son tan diametralmente opuestas que es muy difícil encontrar puntos de acercamiento. Entonces, este primer debate se da entre el idealismo y el realismo, ¿sí? Después encontramos un segundo debate. Es un debate que su principal momentum fue posterior al primero, por eso es una segunda discusión que se suma a la del primer debate, y se da entre fines de los años 40, ¿sí? 1949 aproximadamente, hasta fines de los años 70, ¿sí? Esto es entre los científicos, ¿sí? Entre el cientificismo y el humanismo, también a veces denominados tradicionalistas. Mientras el primer debate estaba centrado en una mirada desde cómo tomar los fenómenos internacionales, o sea, desde dónde analizarlos, quizás desde un punto de vista más ideológico, si se quiere, no ideológico en el sentido político, sino ideológico en el sentido de desde dónde es que se mira, así cómo es que miramos la realidad internacional. El segundo debate entre cientificismo y humanismo es más que nada un debate de carácter técnico, si se quiere, metodológico, ¿sí? En el sentido de si lo que se intenta hacer es analizar rigurosamente la disciplina y los fenómenos internacionales desde una mirada científica, y en este sentido mirarlo desde la empiria, ¿sí? Desde la aplicación del método científico para tratar de predecir los fenómenos internacionales. O sea, el cientificismo lo que va a tratar de desarrollar dentro de las relaciones internacionales es la posibilidad de predecir, ¿sí? Y esto es algo muy común en lo que tiene que ver con las ciencias en general, sean ciencias exactas y naturales como ciencias sociales. O sea, esta intención que tiene el método científico de estudiar los fenómenos a fondo, describirlos, analizarlos, pero también poder predecir posibles consecuencias, poder predecir qué puede llegar a pasar en ciertas condiciones similares, ¿sí? En este sentido, o sea, si yo tomo un lápiz, ¿sí? Y lo dejo caer, o sea, yo puedo hacer un estudio de eso. Ahora, si lo vuelvo a hacer,
¿qué va a pasar si lo llego a hacer de vuelta? Ya sabemos cuál es el estudio, ya sabemos qué es lo que va a pasar y podemos predecir que si lo hago una segunda vez, seguramente el lápiz va a caer nuevamente. No puedo tener distintos resultados. La idea de aplicar el método científico precisamente es no solamente describir los fenómenos, sino también intentar hacer predicciones a esos fenómenos. Del otro lado, la mirada más humanista o más tradicionalista, lo que rescatan es la singularidad histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos históricos, y sobre todo los hechos a nivel internacional, son únicos, son singulares. Y en este sentido es muy difícil que se puedan repetir todas las mismas condiciones, ¿sí? Exactamente iguales, como para que nosotros podamos predecir las consecuencias antes de que éstas ocurran. Nosotros podemos hacer estudios históricos, nosotros podemos hacer estudios fenomenológicos, ¿sí? O sea, de la realidad que está pasando, pero es muy difícil, prácticamente imposible para este punto de vista, poder hacer, a raíz de esta singularidad histórica, poder hacer predicciones, o sea, de lo que se puede llegar, lo que puede llegar a ocurrir, ¿sí? Desde, o sea, una vez terminado el principal momento del segundo debate, o sea que son solapas, son capas que se van acumulando, encontramos un tercer debate. Este tercer debate abarca desde finales de los 70 hasta finales de los 80, ¿sí? Prácticamente toda la década del 80. El tercer debate tiene que ver más que nada con el sujeto a estudiar, ¿sí? Ya no tanto desde dónde es que se mira la realidad internacional, o sea, la cuestión ideológica, o cómo es que nosotros analizamos los fenómenos, la cuestión metodológica. Estos son el primer debate y el segundo debate. El tercer debate es qué es lo que nosotros queremos mirar, cuál es el sujeto, ¿sí? De estudio, ya no el objeto, sino el sujeto que estamos estudiando. En la realidad internacional, o en las relaciones internacionales, hay básicamente dos posibles miradas. Una es la globalidad, ¿sí? El transnacionalismo, o sea que los fenómenos son abarcativos a toda la humanidad, a todas las naciones, a todos los estados, o sea que van más allá de las fronteras. Por eso se habla de las relaciones internacionales y de fenómenos internacionales. La otra mirada es estudiar al Estado, ¿sí? O sea, una mirada estadocéntrica. Entonces, el tercer debate está centrado entre globalismo, ¿sí? O globalidad, o transnacionalismo, como se lo suele decir a veces, versus el estadocentrismo, ¿sí? Este estadocentrismo que es propio del realismo, ahí se cruzan algunas cuestiones ideológicas también, pero que el principal actor, el principal decisor de la política internacional y de las relaciones internacionales por ende, siempre es el Estado. Que el resto de los actores que pueden llegar a influir son actores poco trascendentes, o por lo menos no tan determinantes como sí lo son los estados nacionales. Entonces, este tercer debate que abarca la década del 80 tiene que ver entre el transnacionalismo y el estadocentrismo. El cuarto debate va desde finales de los 80 y llega hasta la actualidad. Una vez que se sentaron las bases de estos tres debates, de los tres debates iniciales, la cuestión más desde el punto de vista ideológico, dentro de la disciplina, el primer debate, la cuestión desde la metodología de estudio, el segundo debate, y la cuestión de la subjetividad, ¿sí? Analizar el sujeto, estudiar, que es el tercer debate. El cuarto debate se sentó más que nada sobre las bases de una posible transición, un posible ayornamiento de las distintas teorías de las relaciones internacionales en la búsqueda de estas posiciones intermedias que mencionaba hace un ratito. El cuarto debate se da entonces entre el neorrealismo y el neoliberalismo. Es también llamado por este motivo el debate neo-neo. El debate neo-neo, o el cuarto debate en las relaciones internacionales, en la teoría de las relaciones internacionales, se da entre aquellos que buscan analizar los conflictos a nivel sistémico, ¿sí?
conflictos en base a cuestiones de seguridad, de agenda de seguridad nacional para los distintos estados, pero que hace a los fenómenos ya no desde un punto de vista estadocéntrico, sino sistémico, de cómo afecta al mundo, ¿sí? Este es el polo, si se quiere, del neorrealismo. Del otro lado, lo que se intenta identificar y lo que siguen los neoliberales es más que nada la mirada de la interdependencia, que los fenómenos no son sistémicos necesariamente, sino que dependen de distintos polos, de distintos nudos que pueden influenciarse entre sí. Pero también hay otros temas que trascienden las cuestiones de seguridad, como pueden ser los temas económicos o como pueden ser otras agendas más novedosas, por ejemplo, los temas ambientales, si se quiere, los temas de derechos humanos. O sea, estas corrientes son más del estilo liberal, o sea, neoliberal. No traten necesariamente de identificar al neoliberalismo en las relaciones internacionales con el neoliberalismo económico, ¿sí? O sea, muchos neoliberales económicos sí se van a plegar como neoliberales en este cuarto debate, pero el neoliberalismo en las relaciones internacionales es un neoliberalismo mucho más amplio que el neoliberalismo económico, que tiene que ver muchísimo con el monetarismo, la escuela de Chicago, etcétera. Eso lo iremos viendo más adelante. Y por último, el quinto debate, que es el debate que se da actualmente, ¿sí?, en nuestros días, entre una posición denominada racionalismo versus otra posición o un conjunto de posiciones que son denominadas como reflectivistas, ¿sí? Entonces, racionalismo versus reflectivismo. El racionalismo, ¿qué trata de, o cómo podemos llegar a definirlo? Básicamente lo identificamos con el positivismo, ¿sí? O sea, la idea de buscar, y esto tiene que ver con la cuestión metodológica, ¿sí?, buscar definir a la disciplina por sí misma, identificar el objeto de estudio, el sujeto de estudio, el método de estudio, o sea, en el mismo sentido que lo realizan las ciencias duras, ¿sí?, las ciencias exactas y naturales, como para traducir el método científico a la disciplina que queremos estudiar, a las relaciones internacionales. Las posiciones reflectivistas dicen que esto es imposible, que el estudio que se hace en términos académicos es un reflejo de la realidad internacional. O sea, es muy difícil encontrar el método científico como para ajustarlo a los fenómenos que estamos estudiando, sino que debería ser al revés. O sea, que los fenómenos ocurren y nosotros tenemos que dar cuenta de esos fenómenos. O sea, que no podemos encorsetar, ¿sí?, encajar la realidad internacional en un método determinado. Y entonces acá hay distintas escuelas que se las conoce como reflectivistas. La teoría crítica, que la vamos a ver más adelante, el posmodernismo, o las miradas, digamos, las distintas posiciones posmodernas, el constructivismo, el pospositivismo, o sea, muchas escuelas pos algo, se las incluye dentro de este conjunto de miradas que son las miradas reflectivistas. Entonces acá tenemos cuáles son los grandes debates, ¿sí?, los 5 debates de las relaciones internacionales. El primer debate entre el realismo y el idealismo. El segundo debate entre el cientificismo y el humanismo o el tradicionalismo. El tercer debate entre el globalismo o el transnacionalismo versus el estadocentrismo. El cuarto debate es el debate neorealismo contra neoliberalismo. Y el quinto y último debate es entre el racionalismo y el reflectivismo. Para empezar a hablar entonces de las distintas teorías de las relaciones internacionales, hay que empezar por el principio. La primera de estas teorías fue la que instaló la primera idea, ¿sí?, el primer paradigma del estudio de la cuestión internacional, y este fue el idealismo. Inicialmente, digamos, no se lo conocía bajo este nombre. Se trató de un movimiento principalmente intelectual, pero también político,
y surgió como una reacción muy fuerte en contra de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, como vimos al principio, digamos en las primeras clases, abarca un periodo que va desde 1914 hasta 1918. En 1919 se firma la Paz de Versalles, pero entre 1918 y 1919 se instala una idea muy fuerte por parte de intelectuales y políticos a nivel internacional respecto de cómo no repetir los sucesos, lo vivido en el mayor conflicto de la historia hasta ese momento. O sea, fue un movimiento pacifista, ¿sí? Lo que surgió en ese momento, un movimiento pacifista muy fuerte. Por eso, digamos, el idealismo, lo que se va a conocer después como el idealismo, va a tener un componente ético muy importante. Lo primero que el idealismo va a tratar de instalar es la pregunta madre, ¿sí? la piedra basal, que es o sea, el punto inicial para la fundación de esta disciplina que después se va a conocer como las relaciones internacionales. Y esa gran pregunta es cómo lograr la paz. Toda la cuestión, digamos, del pacifismo, ¿sí? De cómo no repetir lo vivido en la Primera Guerra Mundial, que en ese momento era conocida como la Gran Guerra, que se entendía que iba a ser la última de todas las guerras, que después de los horrores que se habían vivido en ese momento no se iban a repetir conflictos de semejante tamaño y que se iban a abandonar la idea de tomar las armas como para resolver las discusiones políticas a nivel internacional. Ese gran movimiento pacifista instaló la gran pregunta y el primer gran tema de agenda para tratar, para debatir en lo que es el escenario internacional, tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista académico. O sea, cómo se podía analizar el comportamiento del sistema internacional, ¿sí? Del sistema de estados, para garantizar una paz duradera. Para esto se retoman viejos postulados o viejos autores teóricos y a veces tampoco no tan teóricos. El primero, digamos, es este que tengo en la mano. Ustedes quizás lo conozcan. Es el primer historiador que se conoce como historiador en términos disciplinarios de la historia, ¿sí? Que es Tucídides. Tucídides es el que escribe precisamente este libro, La Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso es un libro extenso, pero hay un pasaje de unas aproximadamente 20 páginas, ¿sí? Que ganó fama histórica, ya no internacional, sino a nivel histórico, porque se lo conoce como el diálogo de los Melios. Es un pasaje del libro quinto de la Guerra del Peloponeso, que muchas veces en algunas ediciones, en esta por ejemplo de Alianza, se remarca incluso hasta con letra itálica, ¿sí? con cursiva, digamos, aunque no tiene título, ¿sí? no está bajo un título aparte, pero es tan famoso ese pasaje que se lo destaca, digamos, se lo trata de distinguir de alguna manera. El diálogo de los Melios ustedes lo tienen como material de lectura dentro de la unidad 1, ¿sí? Que sirve para la presentación. ¿Por qué? Porque hace la presentación de las grandes discusiones o de una de las más grandes discusiones en términos de las relaciones internacionales, que es precisamente el primer gran debate entre el idealismo y el realismo. El diálogo de los Melios es un fragmento, ¿sí? un pasaje del libro de la Guerra del Peloponeso, en donde se debaten dos voces, los melios y los atenienses. En el marco de la Guerra del Peloponeso, y esto Tucídides es importante como historiador, porque es el primero que escribe
la historia de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, es contemporáneo al periodo de la Grecia clásica, pero él no escribe la guerra del Peloponeso en términos de lo que, por ejemplo, Homero escribió la Ilíada para describir la guerra de Troya. Si recordemos que la guerra de Troya, según Homero, está escrita en formas de poemas, pero aparte, o sea, son poemas recibidos teóricamente desde Homero, o sea, la veracidad de la autoría está, por lo menos no está 100% acertada, digamos, 100% probada, pero la forma en que está descrita la guerra de Troya es una guerra en donde los humanos tienen tanta intervención como los dioses. Entonces, en la mitología griega, nosotros sabemos que la intervención de los dioses o sea, es vital, porque eso también forma parte de las historias, o sea, de los mitos griegos, pero también de la historia propia del pueblo griego. En la guerra de Troya y en la Ilíada, nosotros sabemos que uno de los principales guerreros que tenían los griegos en contra de los troyanos era Aquiles. Aquiles era invencible porque, o sea, se decía que ninguna flecha podía atravesar su cuerpo. Pero eso no cubría la totalidad de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque su punto débil era el talón. De ahí viene la expresión de que el punto débil de una persona sea el talón de Aquiles de esa persona. Y el talón de Aquiles era precisamente el punto débil de ese guerrero porque él había sido de bebé sumergido, esto es según el mito griego, sumergido en un río por su madre, agarrándolo desde el talón. Y toda aquella superficie que había sido tocada por esas aguas de ese río sagrado iban a hacer que la piel de ese bebé, la piel de Aquiles, fuera, o sea, no pudiera ser traspasada por ningún tipo de arma. Precisamente, o sea, le cubre todo el cuerpo según la leyenda. Es una cuestión mítica, es un río mito, está bendecido por los dioses, hay permanentes intervenciones por parte de los dioses dentro de la guerra de Troya, aparecen Apolo, Zeus, etcétera, otras divinidades. O sea, ¿a qué voy con esto? Que en los mitos griegos y en la historia de la Grecia clásica se cruzan los hechos verídicos, ¿sí? Los hechos históricos con los mitos. Y es muy difícil poder narrar una cosa sin la otra. Esto bajo la versión de Homero. Tucídides es el primer narrador de los hechos de la antigua Grecia, en donde él lo que hace es dar cuenta, ¿sí? Plasmar la historia de la guerra del Peloponeso absoluta y completamente desprovista de cualquier tipo de intervención divina. Entonces él lo que hace es verificar los hechos, hacerse de fuentes fidedignas y narrar la sucesión de acontecimientos de la guerra del Peloponeso de acuerdo a lo que la vivieron las personas que combatieron, los seres humanos que la sufrieron, las batallas, etc. Pero sin esta cuestión, o sea, trascendental, ¿sí? Sin esta intervención divina que los poemas de Homero, por ejemplo, podían llegar a tener permanentemente. Escribe entonces este pasaje dentro de la guerra del Peloponeso, esto es el diálogo de los Melios, y decía que se contraponen ahí dos tipos de voces. La voz de los Melios frente a la voz de los atenienses. Atenas se acerca a la isla de Melos para intentar lograr una alianza que ubique a los Melios como parte de la alianza de Atenas en contra de Esparta. Esa es la gran guerra del Peloponeso. Y Atenas entiende que si no logran aliarse, ¿sí? Es decir, si no logran que los Melios se sumen a la alianza ateniense, van a ser pasibles de pasarse para el lado del enemigo, ¿sí? Para el lado de los espartanos. Entonces es vital para los atenienses ganar la posición de los Melios. Los Melios son neutrales frente al conflicto de la guerra del Peloponeso.
Entonces el debate se da cuando los atenienses se acercan a la isla, ¿sí? Hablan con la asamblea y le brindan, ¿sí? Le presentan todas las virtudes y todas las ventajas que significaría sumarse a Atenas, ¿sí? A la alianza de los atenienses. Los melios responden diciendo que no es un conflicto propio, que es algo ajeno a la isla, que ellos no tienen ningún tipo de interés ni a favor ni en contra de Atenas, pero que tampoco lo tienen ni a favor ni en contra de Esparta. Por eso ellos toman una posición neutral y que no desean formar parte dentro de ese conflicto, que la guerra para ellos solamente le traerá penurias. Se da un contrapunto, ¿sí? Un ida y vuelta de argumentos que son muy buenos argumentos de una parte y de la otra. Y en definitiva los atenienses lo que le presentan es un punto de vista muy pragmático. Lo que les acaban diciendo es que o se suman a su alianza o si no van a ser ellos los que van a arrasar con la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden dejar que ese territorio pueda ser capturado por el enemigo. Entonces esta presentación de si no estás conmigo estás en contra mía, de situaciones de blanco y negro, está a contrapelo, ¿sí? en la contrapunta respecto de una posición como la que tenían los melios, que es una posición principista. Ellos no desean participar de la guerra porque para ellos la guerra no les va a brindar ningún beneficio, va a ser una condena, solamente les va a traer penurias. Los dioses no los han llamado a la guerra tampoco, pero básicamente no hay una cuestión estratégica y, o sea, en su interés para poder sumarse a esa contienda. Pero aparte va en contra de sus propios principios. O sea, ellos quieren y desean la paz. ¿Por qué quebrar esa paz que ellos están deseando tanto para entrar en un conflicto que les es ajeno? Es absolutamente impráctico. Va en contra de sus propios principios y no va a cumplir con ningún fin útil para los propios melios. Es una posición muy interesante por parte de los pacifistas de esta historia. Ese diálogo de los melios, que forma parte del material para que ustedes estudien, es muy breve, pero lo que les presenta a ustedes es este primer gran debate. Si bien está escrito hace milenios, sigue siendo notable como trae a colación, ¿sí? Y trae incluso hasta nuestros días una comparación entre el idealismo y el realismo, ¿sí? El idealismo por parte de los melios y el realismo por parte de los atenienses. Otra cuestión que también el idealismo trae a colación es este pequeño librito, ¿sí? Que es La paz perpetua de Kant. Kant es uno de los principales filósofos del occidente moderno, ¿sí? Es uno de los padres de la filosofía moderna. Y Kant era, para lo que serían las relaciones internacionales, un idealista por naturaleza, ¿sí? Él es un iusnaturalista. ¿Qué quiere decir esto? El iusnaturalismo es una corriente filosófica en donde entiende que los seres humanos obedecen su comportamiento a una escala de valores y que esos valores no dependen de la subjetividad de cada uno, sino que son valores que pueden ser universales, ¿sí? o por lo menos se pueden convertir en valores universales. Todos manejamos una escala de valores, no hay persona que no tenga una escala de valores, sea el dinero, sea el amor, sea la paz, sea el beneficio, sea el bienestar, ¿sí? Todos manejamos ese tipo de valores y los colocamos dentro de una escala, ¿sí? Para saber cuál es el más importante respecto de otros, ¿sí? En comparación, y de acuerdo a esa escala de valores tratamos de seguir nuestras conductas. La escala es subjetiva, pero lo que Kant decía es que muchas veces los valores son universales. Y la preocupación de la cuestión de los valores y la cuestión de estos valores universales para Kant es importantísima. ¿Por qué? Porque hay valores que se tornan universales para lograr la supervivencia,
para lograr lo poco que el ser humano ha podido constituir viviendo en sociedad. Y esa sociedad al ser humano le ha otorgado beneficios, la civilización. Y esa civilización y esa organización social se ha hecho precisamente para intentar, intentar alcanzar metas que son comunes a ese entorno social. La preocupación para Kant era precisamente, Kant es contemporáneo de la Revolución Francesa, por ejemplo, es contemporáneo del despotismo ilustrado. Entonces la preocupación para él era tratar de garantizar una paz duradera para Europa. ¿Cómo es posible o cómo hacer posible un contexto de paz duradera cuando la historia europea básicamente se centra en contiendas y en guerras permanentes entre los distintos reinos? Para Kant, y eso lo plasma en La Paz Perpetua, uno de los problemas más importantes que quiebra esa paz es la organización política de los estados. La organización política en Europa, que es la organización que prima en los estados europeos, es la monarquía, y es la monarquía absolutista. O sea, en la época que Kant escribe este pequeño librito, o sea, el orden político imperante era la monarquía absolutista. Y la monarquía es un tipo de organización en la cual el fin del Estado se encuentra confundido con el fin personal del monarca, ¿sí? O sea, no existe esta idea del bien público diferenciado del bien individual de quien gobierna, ¿sí? Del bien personal, de lo que desea el gobernante. Entonces Kant es muy crítico de esa confusión, de esa conjunción de intereses. Para Kant, uno de los factores que puede llegar a llevar a los estados a una paz perpetua, o por lo menos una paz duradera en Europa, es que la organización política europea, ¿sí? Es decir, el conjunto de la comunidad de estados en Europa se organice como repúblicas, no como monarquías. ¿Por qué? Porque él entiende que la república es una figura que lo que hace es separar, distinguir a lo que es el bien público del bien individual del monarca. Los bienes públicos, y esto es el interés público, es algo que beneficia a toda la comunidad, mientras que el interés del monarca es algo propio que le obedece a él. Kant escribe La Paz Perpetua en 1795, ¿sí? O sea, es absolutamente contemporáneo a lo que es la Revolución Francesa. Entonces él va a ser partidario de la Revolución Francesa, de hecho, precisamente porque ve en la Revolución Francesa un movimiento que viene a desplazar a las monarquías absolutistas, y es un movimiento republicano, y es un movimiento absolutamente novedoso. Es el liberalismo revolucionario francés. Kant es prusiano, y Prusia va a ser una de las potencias en contra de Napoleón cuando la Revolución Francesa desea expandirse por Europa. Entonces, para Kant su posición política, Kant es muy conservador, es un tipo muy austero. O sea, nunca viajó por Europa, nunca salió de su pequeña ciudad natal, un profesor universitario. O sea, es un tipo muy serio, pero su ideología política, para decirlo de esta manera, le va a llevar a Kant ciertos problemas para conseguir, por ejemplo, una plaza estable en la universidad. Estamos hablando del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. Entonces, acá podemos ver que es un tipo tranquilo, pero muy bien formado, por ciertas cuestiones políticas que no se conllevaban con la ideología predominante en ese momento. Lo ponía en una posición bastante incómoda en lo personal. Sin embargo, él sostuvo, ¿sí?, lo que él denominó el imperativo categórico. ¿Qué quiere decir eso? El imperativo categórico es una serie de premisas, pero que básicamente lo podemos resumir en que nuestras acciones individuales no deberían significar, si las maximizamos hacia un fin
como si toda la sociedad se comportara de esa manera, en perjuicios para esa sociedad. O sea, nuestras madres suelen decir cuando nosotros somos chicos que no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti, ¿sí? Algo similar sería el imperativo categórico, ¿sí? O sea, tratar de llevar a cabo y ser consecuente con nuestras acciones individuales de modo tal que le sean y le otorguen un beneficio tanto a nosotros en lo personal como a la humanidad, ¿sí? No hacernos un beneficio individual mientras eso causa un perjuicio para la humanidad. O sea, nuestro imperativo categórico, o el imperativo categórico kantiano, es en ese sentido, digamos, en la búsqueda de ese bienestar común. Como buen naturalista, Kant entiende que el imperativo categórico no es subjetivo, ¿sí? El imperativo categórico es objetivo, por eso es, o sea, es un mandato, ¿sí? Es un imperativo categórico, o sea, no puede ser contrastado. ¿Por qué? Porque si es contrastado, si tiene una respuesta, una crítica, eso puede significar la disolución social. Entonces, para Kant, yo no puedo guiar individualmente, ¿sí?, mis conductas en pos de un beneficio personal si esto significa un perjuicio para la sociedad, porque en definitiva yo me estaré beneficiando, pero en el largo plazo o llevado al extremo, eso va a significar la disolución del entramado social. Y eso es un perjuicio tanto para la sociedad como para mí. Entonces, el imperativo categórico kantiano es algo objetivo, no es algo personal, no puede ser medido de acuerdo a un para mí, ¿sí? O sea, de acuerdo a una mirada individual. Y en este sentido es a donde Kant se le ve, se le nota su principismo ético, ¿sí? El idealismo tiene un componente ético, como les decía, muy fuerte. En esta intención de querer lograr la paz luego de la Primera Guerra Mundial, la idea de garantizar y de brindar garantías de esa paz duradera va a ser precisamente con el desarrollo de, de promesas, pero no promesas vanas, sino compromisos incluso legalmente asumidos. Para esta época, fin de la Primera Guerra Mundial, es uno de los principales hitos, ¿sí? O sea, uno de los principales momentos del desarrollo del derecho internacional. Es la época de los grandes tratados de paz, de los grandes, del gran desarrollo en términos de costumbre de la sociedad internacional, del derecho internacional, y es el momento en donde se crea la primer gran organización internacional de vocación universal, que es la Sociedad de las Naciones. Entonces, todas estas cuestiones son logros, ¿sí?, políticos, jurídicos, pero también éticos. Hay un componente muy fuerte por parte de esa moral universal como garante de esa paz duradera. Entonces aquí nos encontramos a la paz, ¿sí?, como fin, no a la paz como medio, sino que nosotros debemos guiar nuestros comportamientos y los estados deben guiar sus comportamientos para lograr el fin último, que es la paz. Y en ese sentido, esa paz tiene que ser con arreglo a valores universales. O sea, los valores universales tienen que sostenerse y arreglarse, ordenarse de manera tal de conseguir ese fin último. Entonces, tener a la paz como resultado, como fin último, y tenerlo con arreglo a valores que sean universales, es algo en esa época muy fuerte. Es un componente, digamos, ideológico muy instalado en los principales políticos del momento, pero también es uno de los vehículos más importantes para lograr la cooperación internacional. Esta es la época, por ejemplo, del Pacto Briand-Kellogg. El Pacto Briand-Kellogg es un tratado internacional, ¿sí?, es un acuerdo entre Francia y Estados Unidos, y en donde ellos abandonan, Briand-Kellogg, o sea, son los nombres de los dos cancilleres en ese momento que fueron los impulsores de este tratado bilateral, en principio bilateral y que después se multilateralizó.
Y la idea del tratado y el compromiso principal de ese tratado es que tanto Francia como Estados Unidos abandonan a perpetuidad el recurso de acudir a la guerra como forma para resolver sus conflictos bilaterales, sus problemas bilaterales. Hasta ese momento, recurrir a la vía armada era una forma frecuente, ¿sí? Recurrente, para resolver los conflictos, tanto los temas de Estado como los temas individuales de los principales monarcas, por lo menos hasta la modernidad, ¿sí? En la época ya de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos, o sea, las cuestiones personales de los gobernantes ya no eran una cuestión de Estado, por supuesto, pero el recurrir a la guerra era hasta cierto punto válido, ¿sí? Una herramienta válida para resolver los problemas del Estado con otro. La Sociedad de Naciones le puso un fin a esto, ¿sí? Y el Pacto de Briand-Kellogg es uno de los principales antecedentes que se tiene tanto en la política internacional como en el derecho internacional del abandono del uso de la fuerza como vía legítima para la solución de conflictos. Esta época también es la época del desarrollo, o por lo menos los primeros tratados que van a desarrollar lo que se conoce como el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional que regula regula las situaciones dentro de un conflicto armado. ¿En qué sentido? El tratamiento que se tiene que tener con los prisioneros de guerra, el tratamiento que se tiene que tener con las poblaciones civiles, el tratamiento que el Estado y obviamente los ejércitos regulares deben tener respecto del armamento permitido y cuál es el armamento prohibido. Y esto lo hace, o sea, se hace a nivel multilateral. Son una serie de conferencias, se las conoce como las conferencias de La Haya, de la ciudad que está en los Países Bajos, en Holanda, y se dan entre 1899 y 1907, o sea, principios del siglo XX. La Sociedad de las Naciones va a ser de 1919, el Pacto Briand-Kellogg va a ser de 1929, 10 años después de la firma de la Paz de Versalles. Entonces, en todo este periodo, ¿sí? O sea, por lo menos las primeras 2 décadas del siglo XX y finales del siglo XIX incluso, es la época del pacifismo, ¿sí? Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, esto es después de 1918. Esta es la época también de lo que los anglosajones llaman el rule of law, o sea, del establecimiento y el vigor del rule of law. Hay una frase es muy anglosajona de decir que la ley es la ley. Por ahí parece una verdad de perogrullo decirla en castellano, pero para los anglosajones el componente que está detrás de la frase, hay un componente de fuerza, de obligación, que hace que ninguna persona pueda creerse por encima de la ley, ni siquiera el propio monarca. Y esto viene incluso desde la Carta Magna que nosotros habíamos visto en la parte histórica, en la primera unidad. Entonces, esta cuestión de que la ley es la ley, ¿sí? O sea, the law is the law, y que nosotros traducimos rule of law, el mote, digamos, la frase la traducimos como el Estado de Derecho en castellano, y no es una traducción exacta, porque nosotros hablamos del Estado de Derecho como un Estado democrático, un Estado con valores de democracia, con respeto a esos valores. Pero el rule of law es algo más, no es solamente el sostenimiento de un Estado democrático, sino también es el respeto a las instituciones, es la cuestión legal, es esta cuestión de que nadie puede estar por encima del establecimiento de la ley y el establecimiento del derecho. Si bien el concepto de rule of law es antiquísimo en lo que es la costumbre del desarrollo del derecho, en esta época, en el marco del desarrollo del derecho internacional y de las relaciones internacionales, el rule of law se instala como idea para la comunidad internacional. Por eso es que se llevan a cabo tantos tratados internacionales. Entonces, la idea de que estos tratados van a cumplirse porque es un pacto entre caballeros. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es hacerlo por escrito, para que no queden dudas.
pero el pacto se hace entre caballeros, no es necesario escribirlos, es una cuestión de principios. Si nuestros objetivos son comunes y realmente lo deseamos, no estamos obligados como sujetos soberanos, estos son los estados, no estamos obligados a llegar a un acuerdo si yo quiero después guerrear, ¿sí? Si nos ponemos de acuerdo, esto lo que va a reflejar es un compromiso asumido, ¿sí? Cada uno autoasume, ¿sí? Ese compromiso para realmente hacer cumplir los tratados, los acuerdos que se van a ir logrando. Esto es lo que en términos del derecho internacional se reconoce con la máxima latina pacta sunt servanda, ¿sí? Pacta sunt servanda lo que dice es una expresión en latín que los tratados o los pactos se hacen para cumplirse, y es algo básico del ejercicio del derecho internacional. Esta época, ¿sí? La época del idealismo y el concepto del idealismo va a ser muy fuerte en estos términos, en la cooperación internacional, en la idea de los principios éticos, ¿sí? A nivel internacional, en la idea de la universalidad de valores, en la idea del establecimiento y el vigor del derecho, el rule of law, y el desarrollo de las primeras instituciones a nivel internacional que van a regir esa realidad internacional, la Sociedad de Naciones, por ejemplo. Nosotros hoy en día conocemos la cooperación internacional. Esta cooperación internacional sería imposible, y es palpable la cooperación internacional en muchos casos, en la gran mayoría de los casos. Esta cooperación internacional sería imposible si no fuera por la voluntad de los estados. O sea, si los estados no quieren cooperar, no cooperan, punto. O sea, no están obligados a tener que cooperar. Y sin embargo, hay algo que va más allá de la voluntad individual de cada uno, que hace que sea mutuamente beneficioso y que debamos cooperar como para salir adelante. La cuestión del coronavirus es evidente, ¿sí? O sea, no es necesario que cada estado o que cada persona se comporte de la manera debida. Yo puedo salir perfectamente de mi casa, que es en donde estoy en este momento, y puedo salir a la calle. ¿Por qué? Porque quiero pasar por un cajero automático, visitar a mis familiares, comprar algo en el kiosco, o sea, hacer lo que se me cante, porque tengo la libertad de hacerlo si yo sé que no soy una persona contagiada por el virus y sé que no voy a contagiar. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Pero ese comportamiento individual puede llevar a perjuicios a nivel social, ¿sí? Si no se detiene el virus y eso no requiere el comportamiento y el compromiso de todos, va a ser inútil la sumatoria individual. Entonces hay que convencer y no vencer. Ahí necesitamos indudablemente de la cooperación de todos. Esto a nivel internacional se lo ve como la cooperación internacional, ¿sí? La solidaridad internacional. Son todos valores, ¿sí? Y para lograr la solidaridad y la cooperación tenemos que reconocer que los valores, o por lo menos reconocernos a nosotros mismos en esos valores, que son valores que todos tenemos. Si no, es imposible poder ser solidarios o poder lograr esa cooperación. Los impulsores teóricos de lo que se va a conocer como el idealismo, bueno, ya lo mencionamos a Immanuel Kant, también se lo puede mencionar a Federico II de Prusia, otro gran idealista de su momento. En la época de lo que es la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos de ese momento, Woodrow Wilson, que va a ser el mentor de la Sociedad de Naciones con sus 14 puntos que son famosos y que le valen a él ganar el premio Nobel, ¿sí? El premio Nobel de la Paz. Pero también, como es un movimiento más allá del ámbito político y de los principales mandatarios de los estados centrales, llamémosle así, o sea, las principales potencias de la época, es un movimiento pacifista que va mucho más allá, es un movimiento intelectual. Entonces ahí vamos a encontrar a personalidades de la época como León Tolstoy, como Sigmund Freud, como Albert Einstein, como Marie Curie, como Bertrand Russell, como Hermann Hesse, Virginia Woolf, o sea, autores reconocidos de talla internacional, que no solamente van a ser escritores famosos, científicos famosos, sino que además van a ser militantes de la causa por el pacifismo. ¿Por qué? Porque todos vieron en primera persona los horrores de la Primera Guerra Mundial y saben de las consecuencias de una guerra a gran escala. Entonces, para ellos, 1918
y 1919 son el punto de quiebre en donde la humanidad debe decir basta. Y ese gran componente, ese gran llamado para lograr una paz internacional es lo que fija y lo que centra al idealismo como la primer gran escuela y la primer gran teoría de las relaciones internacionales. Si ustedes quieren interpretar cabalmente el contenido del idealismo como movimiento político y movimiento intelectual, en el Drive yo les subí un compilado de escenas, ¿sí? Son 2 escenas creo, 3 escenas de la película de la Mujer Maravilla, ¿sí? De Wonder Woman. Parece gracioso, pero el cómic original, si el personaje original y la primera película de la Mujer Maravilla narra eso, o sea, cómo es el nacimiento de la heroína, narra y está centrado ideológicamente en esa época. La Mujer Maravilla, el contexto del personaje es en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y ella es una gran pacifista, o sea, ella incluso va a la guerra su principal enemigo es Ares, es el dios de la guerra. Y ella va a la guerra no para defender un interés, sino para derrotar a la guerra en sí. Eso es un idealista, es una pacifista. Vean esas escenas, ¿sí? Porque les va a dar un pantallazo, pero cristalino respecto de el idealismo como principal o una de las principales corrientes de pensamiento de las relaciones internacionales. Claramente, digamos, esas escenas no se las puedo subir y no se las puedo montar en este video por cuestiones de copyright. Nosotros siempre en la universidad, en la facultad, pasamos estas escenas, se las hacemos ver, son fragmentos, pero a raíz de que los videos los estamos subiendo a YouTube, YouTube tiene esta cuestión de los algoritmos, ¿sí? Que rastrean escenas y cuadros, momentos, partituras, sonidos que puedan llegar a tener copyright, ¿sí? O sea, que puedan ser objeto de propiedad intelectual. Y en ese sentido defiende a quienes han patentado esas ideas, esas obras de arte, esas películas, etc. Nosotros no utilizamos ese tipo de herramientas con fines de lucro, por supuesto. Nosotros las utilizamos a fines educativos, como precisamente para dar ejemplo de este tipo de cuestiones. De hecho, no pasamos la película y nuestra intención no es subir toda la película para que la gente pueda plagiar, ¿sí? O sea, bajarse la película gratuitamente, sino que utilizamos esos fragmentos para que nos sirva de ejemplo. Pero YouTube tiene estas cuestiones y con los algoritmos desarrollados a la casa de incluso personas como uno que puede llegar a tener intenciones simplemente educativas, tememos que por colgar estas escenas se nos dé de baja el video, y eso significaría perder toda la clase que vamos a tener hoy. Así que por este tipo de cuestiones, esos fragmentos editados los hemos subido en la carpeta correspondiente de los materiales de estudio. Vean esos fragmentos. También hay otro material que en términos fílmicos que nosotros solemos dar, que es un discurso de Barack Obama o sea, a la salida de su segundo mandato. Se estaba terminando la presidencia, y es un discurso que él dio, es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos daba un discurso ante la Unión Africana, ¿sí? Es decir, el bloque de integración regional que tienen los países africanos, ¿sí? Esa es la Unión Africana, y es un momento histórico en el sentido de que no es solamente la primera vez que un presidente de los Estados Unidos se dirige a la Unión Africana, da un discurso en calidad de presidente a ese bloque regional, sino que además se trata del primer presidente negro, ¿sí? Afroamericano. Y es nada, esta cuestión, o sea, es todo un símbolo que Obama se dirigiese a ese público.
El discurso de Obama atraviesa distintas agendas que incluso son también de interés para los Estados Unidos, pero también está plagado de apreciaciones y de definiciones en cuanto al beneficio de la humanidad, en cuanto al beneficio de los pueblos, en cuanto al beneficio de los pueblos africanos y de los pueblos del mundo. Entonces esta defensa de cuestiones de valores, más allá de cómo uno los quiere interpretar, ¿sí? Tiene que ver mucho con esta cuestión principista, ¿sí? Y es un componente ideológico, ideológico en el sentido del idealismo. Después, en términos ideológicos políticos, si queremos hacer otro tipo de análisis, obviamente que se puede hacer, pero a los fines de tratar de indagar este plafón, este esquema de pensamiento en las relaciones internacionales, yo creo que estos pueden ser buenos ejemplos como para tratar de tener en cuenta. Los dejo aquí. Para la siguiente clase nosotros vamos a ver la respuesta al idealismo, la crítica que recibió el idealismo, y eso va a ser su contrapunto, es decir, que sigue siendo hoy una de las principales teorías de las relaciones internacionales, que es el realismo. Así que nos vemos la próxima.